Buenos días y gracias por acompañarnos en la serie de webinars preparado por el equipo de recursos de la Plataforma Global de Ciudades Sostenibles, que explora el desarrollo urbano sostenible y su integración a través de diversos temas. Esta serie es posible gracias a la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, WRI, C40 e ICLEI, que juntos formamos el equipo técnico y trabajamos en asociación con el Banco Mundial para apoyar la Plataforma Global para las Ciudades Sostenibles, GPS, por sus siglas en inglés. Esta plataforma reúne a las ciudades y a una amplia gama de entidades que están trabajando en temas de sostenibilidad urbana para crear una plataforma compartida de conocimiento global con un enfoque integrado basado en evidencia para lograr resultados valiosos. La intención de esta serie de webinars es presentar un amplio espectro de temas y soluciones técnicas que refuercen la importancia de integrar los sectores, actores y componentes financieros necesarios para que estas soluciones sean viables. Hoy abordaremos la importancia de la calidad del aire en las ciudades. El deterioro de la calidad del aire en las ciudades es resultado de las emisiones de una diversidad de contaminantes que se generan a partir de las actividades diarias que modifican la composición natural del aire que respiramos. Actividades como el uso de combustibles para el transporte y la generación de energía son muy comunes. En una ciudad es necesario identificar cuáles son las actividades que generan estos contaminantes, así como aquellas características específicas de esa ciudad que contribuyen a la mala calidad del aire. Por ejemplo, el clima, la altitud, ventilación o la cercanía a otras fuentes de emisión, entre otras. Existe suficiente evidencia científica de los efectos de la contaminación del aire en la salud humana, en los ecosistemas, así como en el calentamiento global y en la afectación de otros recursos como el agua y bosques. La mala calidad del aire impacta en la salud humana, incrementando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, siendo un problema de salud pública de gran importancia. Se requiere de una atención prioritaria por parte de los diferentes sectores, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. En este webinar identificaremos aquellas estrategias que han mostrado ser efectivas en la mejora de la calidad del aire y cuáles son los retos a los que se enfrentan las ciudades hoy en día. Revisaremos algunos ejemplos de ciudades mexicanas como elemento de discusión para identificar acciones efectivas para implementar en otras ciudades. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. Las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estado de la calidad del aire en las ciudades mexicanas? ¿Cuáles son las medidas que han demostrado ser más efectivas en la mejora de la calidad del aire? ¿Y cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las ciudades? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o de la sección de preguntas que usaron para saludarme. Y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que la ponente les dé la respuesta. Ahora déjenme presentarles a la ponente del día de hoy, a Beatriz Cárdenas. Beatriz es ingeniera química industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Estudió una maestría y doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst. Es egresada de la Corte 10 del programa Liderazgo por el Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México y del programa de estudios avanzados en diplomacia ambiental de la Universidad de Ginebra. En 1998 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, del cual fue parte hasta el 2017, con el nombramiento de Investigadora Nacional Nivel 1. Es autora de diversas publicaciones en revistas científicas de arbitraje, publicaciones técnicas y algunos capítulos de libros. Además, ha participado en diversos foros científicos y ha contribuido en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente, Beatriz es asesora senior en calidad del aire del área de desarrollo urbano de WRI México. Es responsable de diseñar, coordinar y dirigir proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad del aire y de los impactos de la contaminación atmosférica, con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de las personas y de proteger la salud de los ecosistemas y lograr un desarrollo sostenible de las ciudades. Así que le damos la bienvenida y agradecemos a Beatriz y voy a pasar el mando a la Oficina de México para que puedan compartir su presentación.
Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto de compartir con todos ustedes donde quiera que estén esta presentación. Como bien lo comentó Mariana, pues la idea de hoy es revisar el tema de calidad del aire en ciudades del mundo. Daremos unos ejemplos. En particular me voy a centrar en la Ciudad de México, que es una experiencia reciente en la que tuve la fortuna de participar en los últimos 2 años, 17 y 18. Y esto porque tenemos muchas experiencias que pudiesen servir a otras ciudades, no necesariamente para hacer lo mismo, pero sí para aprender y sobre todo porque a la Ciudad de México le llevó casi 3 décadas llegar al punto en el que está. Todavía le falta mucho camino por andar y no necesitamos recorrer esos caminos tan largos. Bueno, solamente ya lo mencionó también Mariana, WRI tiene oficinas, tiene trabajo en diferentes partes del mundo y lo verán al final de la presentación, el programa de calidad del aire que estamos iniciando en WRI, pues espera tener una cobertura en gran parte de los lugares en donde WRI está trabajando ya. ¿Por qué estamos trabajando en calidad del aire? Bueno, primero, WRI está trabajando en proyectos en el sitio en donde se requiere, con un impacto en política pública tanto nacional y sobre todo local, y también con una participación global. El caso de aire es un tema transversal en varios de los temas que estamos trabajando en WRI. Sabemos que hay un problema de congestión, sabemos que hay un problema de expansión urbana y sabemos que hay un problema de ineficiencia, de uso desmedido e ineficiente de energía. Y justamente con los programas de WRI, movilidad urbana, desarrollo urbano, eficiencia urbana y clima, y calidad del aire, pues estamos haciendo un cambio y haciendo acciones para impactar. Cuando presentamos el tema de aire, el recurso vital en nuestras ciudades, esto nos llama a pensar por qué pensamos que el agua es un recurso, nadie lo duda, por qué pensamos que el bosque, los bosques, los océanos son recursos vitales. El aire es un recurso vital que a veces damos por hecho que está ahí, nos preocupamos un poco por él, aunque los efectos en nuestra salud, en la salud humana, en la salud de los ecosistemas, en muchos otros impactos que ustedes verán, ya se ven, ya se saben desde hace mucho tiempo y sin embargo les hemos dado poca importancia. Recientemente hemos estado escuchando una gran llamada de acción ante el cambio climático y afortunadamente poco a poco se empieza a hacer la liga entre cambio climático y calidad del aire, que quienes hemos trabajado en este tema pues lo teníamos muy claro hace muchos años. Y bueno, esto es sorprendente, algunas de estas fotos son de hace unos meses y lo que ha pasado reciente en los últimos 2 meses es impresionante con la acción, la movilización urbana, ciudadana. Esta es una de las imágenes que encontré en un grupo que se llama Mamás, la Fuerza de las Mamás para Aire Limpio, y también se sumaron a la demostración, a la manifestación que hubo en septiembre 20, justamente pidiendo acción también para cambio climático y calidad del aire. Si ustedes revisan los periódicos, hay muchísima información sobre más de una ciudad en donde ya se identifica que la calidad del aire es muy mala y que ya se empieza a reconocer que hay muchos impactos por la calidad del aire, principalmente en la salud humana, no solamente en enfermedades, que se llama morbilidad, sino en mortalidad, es decir, la calidad del aire o la contaminación del aire afecta, impactando precisamente en la mortalidad prematura. Hay muertes que no se hubiesen presentado a tiempo temprano, a menos de no haber estado expuestos a esta calidad del aire malo. En México tenemos recientemente episodios de muy mala calidad del aire, justamente en mayo en la Ciudad de México, que muchos a lo mejor habrán escuchado. Tuvimos una crisis de altos niveles, no solo de ozono, que ya se conocía en la Ciudad de México,
sino de partículas suspendidas. Este no fue un caso único en la Ciudad de México, se presentaron en otros estados de México. Y aquí fue una condición que ya también se conocía en otros países. Sabemos desde hace tiempo el problema de varios países en Asia, en particular en la India, en donde las condiciones adversas meteorológicas que hacen que impactos, por ejemplo, emisiones, por ejemplo, de fuegos en bosques, de incendios forestales, de quemas agrícolas, estas emisiones son transportadas a las ciudades, en donde además se presentan condiciones de poca dispersión y entonces se agrava la calidad del aire. Esto fue un tema reciente, pero también si buscamos otras noticias o si escuchamos o si vemos qué está pasando en otras ciudades, seguramente en algunas de las ciudades en las que ustedes nos escuchan también hubo casos en donde en meses recientes o en algunos meses del año las condiciones de la calidad del aire son tales que se presentan y se pueden ver exacerbadas tanto por condiciones meteorológicas de no dispersión de los vientos, de acumulación de estos contaminantes y de aumento de emisiones, como es el caso de quemas forestales, incendios forestales o quemas agrícolas. Si ustedes ven, les invito a que revisen Resource Watch, que es una plataforma en la que participa WRI. Ustedes podrán ver no solamente algunas mapas en donde se están viendo cuáles son los incendios forestales, sino también otro tipo de emisiones. Algo que es importante es, como vieron en las láminas anteriores, hay mucha más sensibilidad de que el tema de salud es uno de los principales, la morbilidad, las enfermedades, la mortalidad prematura. Pero lo que hay cada vez más evidencia es que los impactos de la contaminación atmosférica no son solamente en salud humana, tenemos impactos en energía, en agricultura, en agua, en clima. En energía sabemos que el smog y el polvo que se deposita en las superficies pueden reducir la eficiencia de energía solar hasta un 30%. Hay también evidencia, perdón por el error fotográfico, hay evidencia que la contaminación atmosférica impacta los rendimientos agrícolas. Se estima que incluso pueden reducirse hasta 15% la producción de trigo y soya y 5% de maíz, solamente por el impacto, en este caso, de ozono. También sabemos que hay impactos importantes por el depósito de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno, y también la presencia de contaminantes en la atmósfera ha mostrado que pueden debilitar el fenómeno del monzón y afectando los patrones de lluvia en varias zonas. En China, América del Norte y el sur de Asia están en peligro incluso de sequías más intensas. Los patrones de lluvia cambian. Y en clima también es evidente que muchos de estos contaminantes que sabemos que tienen un impacto en salud humana, en ecosistemas, también tienen un efecto en calentamiento global. Y también se sabe que la reducción de estos contaminantes no solo tendría todos estos beneficios en salud, en agua, en agricultura, sino que contribuirían a ayudar a reducir un aumento de la temperatura hasta 1.6 grados centígrados en el año 2050. Y con eso disminuir el calentamiento del Ártico y deshielo de los glaciares y también ayudar a reducir el calentamiento global, la tasa que llevamos. En salud, cada vez también hay más estudios, más evidencia científica que la contaminación del aire y al interior de las casas, lo que llamamos intramuros, está fuertemente ligada o es la causa de muertes prematuras hasta de 6.5 millones en el 2015. Esto implica que es una de casi cada 8 muertes que se presentan a nivel mundial. Cuando hablamos de contaminantes, y espero no abrumarlos mucho, pero sí es importante que poco a poco empecemos a identificar que los contaminantes del aire es una gran variedad de contaminantes. Estos tres que ustedes están viendo, que son las partículas finas o partículas PM2.5 o PM10, el 2.5, el 10, indica de qué tamaño son estas partículas. Y este es un esquema que lo generó la Agencia de Estados Unidos, Protección Ambiental de Estados Unidos, en donde se muestra, comparado con un cabello humano o con un grano de arena, de qué tamaño son estas partículas cuando hablamos de las PM2.5. Son tan pequeñitas que no son retenidas por nuestro sistema respiratorio y pasan directamente a nuestro organismo. Incluso las PM2.5 más pequeñas, las partículas 1, de una micra o menores, pues pasan directamente al torrente sanguíneo. Estas partículas no tienen una composición única, depende de dónde fueron emitidas, de qué fuente, de cuál es el proceso en el que vienen, y dependiendo la composición es el impacto en nuestra salud. El ozono es otro contaminante, recuerden sus clases de química, pero ahí está una molécula, son
Son 3 átomos de ozono, digo de oxígeno, perdón, cuando están así se llama ozono. Los óxidos de nitrógeno también es otro contaminante muy frecuente, en particular en ciudades. El metano, que ustedes han escuchado, que es un contaminante climático de vida corta, porque está en la atmósfera y puede ser también precursor de otro contaminante, en este caso el ozono, pero también es un gas de efecto invernadero. El monóxido de carbono es un gas que se genera cuando se quema algún combustible de manera ineficiente, y pues ustedes tendrán conocimiento del monóxido, desafortunadamente en algunos lugares del mundo, sobre todo en épocas frías, cuando se prenden fogones y no hay buena ventilación, pues concentraciones altas de monóxido puede llevar a la muerte incluso. Ácido sulfúrico, dióxido de azufre son otros de los dos contaminantes. El ácido sulfúrico es el producto que se genera cuando los óxidos de azufre entran, reaccionan con el agua, y eso es lo que conoceríamos como lluvia ácida. Pero bueno, como les dije, son muchos contaminantes. Una manera de agruparlos es, bueno, aquellos gases de efecto invernadero, pues tendrán metano, dióxido de carbono, óxido nitroso. Los contaminantes criterio, que son generalmente aquellos que nos dan índices de calidad del aire, y son aquellos para los cuales las ciudades, los países, a partir de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, generan normas que determinan cuál es el nivel máximo al cual deberíamos llegar. Es decir, que después de esos niveles, pues sabemos que los impactos en salud son todavía mayores. No quiere decir que a concentraciones bajas no hay impactos, porque hay poblaciones muy sensibles que a concentraciones menores pueden tenerlo, pero son recomendaciones y son lineamientos que los países tienen que seguir en sus propias ciudades. Hay otros que le llamamos precursores químicos, que son los hidrocarburos o los compuestos orgánicos volátiles o el amonio, que a su vez reaccionan en la atmósfera para formar ozono o aerosoles secundarios o partículas suspendidas. Y luego tenemos los tóxicos, por ejemplo, para los cuales en algunos países no hay normas, pero sí hay limitaciones o recomendaciones de que no deberían estar en altas cantidades. Algunos de ellos son probados compuestos carcinogénicos. Otros que se llaman contaminantes de vida corta, que son algunos de ellos, pero como verán, el ozono es un contaminante criterio, pero que también una vez en la atmósfera tiene un impacto de calentamiento global. O los agotadores de la capa de ozono estratosférico, que afortunadamente cada vez son menos, pero estos son estratosféricos, acuérdense. Ozono a nivel superficie, a nivel troposfera es muy malo, pero necesitamos ozono en la capa estratosférica para que proteja de los rayos ultravioleta justamente del sol a la Tierra. Aquí hay una lámina que les sugiero después revisar con tiempo. Estos son contaminantes que, como les dije, son contaminantes criterio en el caso de ozono, pero que se ha reconocido que también una vez en la atmósfera duran menos que el CO2 o gas de efecto invernadero, pero que no solamente tienen impacto en el calentamiento global, sino en la salud. Ahí hay algunas fuentes que los generan y el tiempo de vida que están en la atmósfera, por eso se llaman de vida corta. Lo que sí se sabe es que haciendo acciones que reduzcan no solamente el CO2 equivalente, que son las acciones para controlar gases de efecto invernadero, es que si se hacen acciones también de contaminantes de vida corta, el SLCP, Shirley Climate Pollutants, se puede incluso reducir el calentamiento global más rápido. En impactos a la salud pueden encontrar muchísimas láminas, y cada contaminante, pues es claro que por el impacto que tiene, las características, tienen un impacto en nuestra salud, no solamente en los órganos de nuestro cuerpo, sino en los efectos que tiene. Verán, por ejemplo, en el caso del plomo, pues es un contaminante, un metal pesado que en el mundo ha reducido cada vez más su concentración. Todavía tenemos niveles, y hay de pronto niveles altos en algunas zonas, pero pueden tener incluso daños, por ejemplo, de saturnismo o menor capacidad de filtración de riñones. El ozono es un contaminante muy oxidante, generalmente provoca daños como congestión nasal, asma, irritación de ojos, y lo que sabemos es que tiene un efecto, todos estos contaminantes tienen un efecto sinérgico. No respiramos uno de ellos, sino en conjunto pueden tener impactos diferentes a los que solos tendrían. Este es otro esquema en donde ustedes podrán ver, bueno, por ejemplo, son las enfermedades causadas por estos dos contaminantes. Hay mucha información, cada 2 años o cada año se publican, cada año, cada mes, ustedes verán nuevos artículos científicos en donde hay evidencia de que
la exposición a contaminación del aire genera una gran diversidad de efectos en salud, tanto desde que a nivel fetal como incluso a lo largo de la vida. Hay muchos datos también en donde se puede estimar el número de muertes prematuras que se atribuyen a exposición de ozono en función de la concentración que se encuentra en estas ciudades. En este caso es un mapa a nivel nacional. Obviamente en un país hay muchos niveles de ozono, por ejemplo, pero esta es una estimación global de cuántas serían las muertes que estarían, o cuáles son las muertes prematuras y la concentración a la cual están expuestas. Este es otro mapa, estos son mapas del Health State of Global Air, muy interesante, ahí se los recomiendo ver. Y también podrán ver el número de muertes atribuibles en el pasado, perdón, a la concentración que se estima, en esta era concentración a la que se estima que están expuestas mucho de la población y se sabe también cuáles son los impactos en salud. En este caso, ya considerando la concentración a la cual están expuestas las poblaciones, el número de población y datos epidemiológicos, se puede calcular el número de muertes prematuras que se esperarían en estos países. Como verán, pues aquellos países que tienen alta concentración de contaminantes o alta población, pues obviamente las muertes prematuras son mayores. Si ustedes comparan, una manera de medir, como vieron, es cuál es el nivel de partículas PM2.5, si ustedes consideran cuál es el promedio anual. Aquí verán una gráfica y pueden encontrar una base de datos en la Organización Mundial de la Salud, es muy interesante que lo vean. Pero ahí encontrarán, por ejemplo, la primera es la zona metropolitana del Valle de Toluca, aquí en México, la zona metropolitana del Valle de México, que tiene 20 microgramos por metro cúbico. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 10 microgramos por metro cúbico al año. Quiere decir que muchas de estas ciudades están por arriba, incluso 2 o 3 veces, o incluso 10 veces más de lo que la concentración recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y esto muestra que, pues claro, hay muchas ciudades que tenemos este recurso vital aire, no lo tenemos en las condiciones que garanticen una protección a la salud humana. ¿Cómo medimos estos contaminantes? Bueno, hay sistemas de monitoreo, pero es importante saber a qué concentración está expuesta la población. Esta lámina es de la Organización Panamericana de la Salud y es una estimación de qué ciudades existen en Latinoamérica y el Caribe y cuántas de ellas tienen sistemas de monitoreo. Vean, por ejemplo, que hay ciudades que deberían tener o sea, tenemos muchas ciudades, pero tenemos muy pocas que están midiendo. De ahí la necesidad de no solamente darnos cuenta y ser conscientes de que el impacto por la contaminación atmosférica es muy alto en la salud humana, pero también necesitamos saber a qué estamos expuestos. Este es un ejemplo en el caso de México, todavía tenemos muchos pendientes, tenemos muchas ciudades que no tienen sistemas de monitoreo, y bueno, hay un problema ahí, los sistemas de monitoreo, una vez que están implementados, generalmente no hay el apoyo necesario en personal, en recursos para mantenerlos, no solamente operando, sino además operando bien. Hay otros datos que les pueden también ayudar a ver de cuál es el riesgo por exposición a mala calidad del aire. Estos son datos también del estado global del aire, en donde ustedes pueden saber cuánta pérdida en años de vida tiene por exposición o por impacto de algunos de estos casos. En el caso de PM2.5, pues se puede estimar de hasta 1 año. Si ustedes ven esta gráfica, como les dije, la Organización Mundial de la Salud sugiere que haya un nivel de 10 microgramos, o sea, que no se pase de 10 microgramos por metro cúbico anual. Y lo que ustedes ven es que teniendo las gráficas de la izquierda, es cuántos meses de vida ganas de contar con esos niveles, de estar expuesto a esos niveles. Definitivamente pueden ver que, pues, de bajar las concentraciones o de estar expuesto a menos concentraciones, tienes un impacto en términos de ganancia de meses de vida. Bueno, como les comenté, los contaminantes de vida corta, hay una interacción entre estos dos. Hay contaminantes que no solo son importantes reducir por su impacto en cambio climático, sino en salud o en otros impactos, de manera que cada vez tiene que haber una visión integrada mayor entre cambio climático y calidad del aire.
Me voy a saltar esta un poco, pero ustedes pueden ver en la página de la Coalición de Clima y Aire Limpio. Hay muchísimas gráficas, muchas infografías que muestran cuáles son los impactos por contaminantes de vida corta en, como dije, en agricultura, en salud. ¿Cuáles son las fuentes de emisión? Pues en efecto, así como hay muchos contaminantes, hay muchas fuentes de emisión. Generalmente escuchamos, no voy a pasar a esta, por ejemplo, que se dice que los vehículos son la principal fuente de emisión de todos los contaminantes, y pues no es así. Es para algunos contaminantes definitivamente sí es la primera fuente de emisión. Si ustedes ven la gráfica de la derecha, es para óxidos de nitrógeno, es un ejemplo de la Ciudad de México, y verán que para óxidos de nitrógeno las fuentes vehiculares, fuentes móviles son la mayor fuente de emisión, pero no es el caso para VOCs y no es el caso para PM10. Dependiendo del contaminante es la fuente de emisión, pero yo nada más quisiera que se queden con la idea de que no solamente hay una diversidad de fuentes, hay una diversidad de contaminantes, pero también cambian de un sitio a otro. Con esto les muestro esta gráfica, por ejemplo. Esta es una gráfica en donde se muestra cuál es la contribución estimada por tipo de fuente al número de muertes prematuras por exposición a PM2.5, por ejemplo, en la India, ¿no? Si ahí tienen una fuente de emisión muy importante, que es la quema de biomasa, pues la contribución será mayor. Caso muy diferente a China, en donde la producción industrial, el uso de carbón mineral es una de las principales fuentes. Una de las fuentes que todos identificamos son las fuentes de partículas finas y ultrafinas por emisiones de vehículos a diésel. En particular, en el caso de en el caso de México, por ejemplo, no tenemos una flota vehicular muy alta en diésel, sino en vehículos ligeros, pero sí en pesados. Y estos contaminantes, estas partículas finas, como lo vieron anteriormente, son muy pequeñas, pero además su composición incluye compuestos altamente tóxicos. Tenemos otras fuentes de emisión que a veces se nos olvidan, que a veces están dentro de nuestras ciudades o alrededor de nuestras ciudades, como hay quien tiene unas imágenes de producción de ladrillo artesanal que se presenta en varios países del mundo, en particular en países en desarrollo, o por ejemplo el uso de biomasa para la cocción de alimentos, en donde también la exposición a una gran diversidad de contaminantes es muy alta. Voy a ir brevemente al ejemplo de ciudades, caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un esquema que ha seguido en ciudades mexicanas de gestión de la calidad del aire. ¿Y por qué decimos que es un caso de éxito de la Ciudad de México? Porque en 1992, en este reporte de la ONU, se declaró que la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo. En ese entonces no había tantas ciudades que estaban midiendo, pero sí, de las que medían, la Ciudad de México tenía altos niveles de contaminantes. Recuerden que la Ciudad de México es parte de la zona metropolitana del Valle de México y además está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, está dentro de una cuenca atmosférica rodeada por montañas, tiene una gran radiación solar a lo largo del año y no solamente hay mucha gente, sino hay muchas emisiones justamente por estas personas. Tenemos aquí, estos son valores de toda la zona metropolitana del Valle de México que alberga 21 millones de habitantes con 5.8 millones de viviendas. Una estimación de 5.3 millones de vehículos, consumimos mucha energía en gasolina, en combustible, y hacemos muchas actividades, entre ellas pues movernos a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudio. Estas son una gráfica que ustedes pueden encontrar en la página del CIMAT de la Ciudad de México, que les va a mostrar, gracias a que se cuenta con 30 años de datos de mediciones, en donde las concentraciones de muchos contaminantes han sido reducidas. Aquí hay otras gráficas que muestran cómo han variado, cómo cambian de estación a estación, en efecto, pero hay en general una tendencia a la baja. En el caso particular de ozono, este es un mosaico que muestra que cada cuadrito ahí representa la concentración más alta de ozono horario, nivel por hora, que se midió el primer renglón en 1990, el último renglón en este caso es 2019. Y lo que podrán ver es que si es morado, pues es una concentración arriba de 200 partes por billón de ozono. Lo que podrán ver es que a lo largo de los años, desde la primera columna hasta la más abajo, pues es que el número de días morados o de altas concentraciones ha reducido, pero todavía no llegamos a un nivel verde o amarillo, que sería el nivel amarillo sería abajo de la concentración que dicta la norma mexicana. Esta es una gráfica, la de la derecha, de partículas menores a PM2.5. No tenemos muchos verdes, como verán, tenemos amarillos y sí hemos llegado a tener rojos, y el último rojo del último renglón pues es la contingencia justamente o el caso de mayo pasado.
¿Qué acciones efectivas se hicieron? Bueno, aquí hay que reconocer que en la Ciudad de México este programa de gestión incluye que hay que elaborar y hay que acordar un programa de calidad del aire. En la Ciudad de México el primero se publicó en 1990 y a lo largo de los años han sido revisados y actualizados. Incluye una gran lista de actividades, de acciones que se tienen que hacer con metas y muchas de ellas, en particular a partir del 2002, el primero incluso tiene un fundamento de la mejor ciencia disponible. Aquí hay una lista de acciones que se hicieron y están incluso listadas en 1990. Y llamaría su atención nada más, por ejemplo, que en ese entonces se identificó que las termoeléctricas de la zona metropolitana del Valle de México, que en ese entonces usaban solamente combustóleo, debían pasar a otro gas, otro combustible menos sucio, gas natural. Vean también que se habló de la prohibición de nuevas industrias contaminantes. En la zona metropolitana había muchas industrias contaminantes, entre ellas una refinería que después fue reubicada. Ese mismo programa también implementó un programa de verificación obligatoria. En un inicio no era como el que tenemos ahora, pero sí se identificó que era una gran fuente de emisión. En 1995 hubo otro programa que también identificó, por ejemplo, anunció el cierre de la refinería ya en el 91. Aquí hay una lista de todas las acciones que se refieren a programas de emisiones vehiculares, que están solamente enfocadas en emisiones vehiculares. Podrán ver que hay muchas que han pasado a lo largo de los diferentes PROAIRES, entre ellas pues el famoso Hoy No Circula o el programa de verificación vehicular y por supuesto toda la transformación de transporte, en términos de transporte público. Esta es otra manera de mostrar los diferentes programas que se tienen todavía, incluso muchos de ellos vigentes, para controlar las emisiones vehiculares. Otra de las herramientas muy fuertes de la Ciudad de México es que ha generado mucha información, entre ellas los inventarios de emisiones, no solo saber dónde se emiten qué contaminantes, sino quiénes, y eso te permite también que más adelante, recientemente en 2017, la Ciudad de México pudo terminar un modelo de calidad del aire que le permite justamente pronosticar la calidad del aire a 24 y 48 horas, así como utilizar estos modelos para elaborar escenarios. Bueno, un programa muy importante pues es el de emisiones vehiculares. Desafortunadamente en México las normas oficiales para vehículos nuevos han sido muy laxas. Seguimos teniendo tecnologías en vehículos nuevos que son muy antiguas con respecto a países desarrollados. Entonces nuestra flota vehicular, incluso la nueva, tiene tecnología vieja y tenemos que estar controlando emisiones ya que están en circulación. Pues el gran avance fue justamente la introducción de transporte público con sistemas de BRT, los de transporte rápido. Esto es una imagen solamente de lo que había en 2004-2005. A la fecha se tienen ya 7 líneas de Metrobús. Sin embargo, aún con todos estos avances, pues todavía no cumplimos, la Ciudad de México todavía no cumple con las normas de calidad del aire, ni de ozono, ni de partículas PM2.5, y pues todavía hay mucho que hacer. Esto no se termina y esto creo que es una lección. Nadie se puede, tenemos que seguir haciendo acciones y no solamente para vehículos, para controlar las emisiones vehiculares, sino para otras fuentes de emisión. Yo resumiría que qué pueden hacer otras ciudades. Pues primero hay que conocer qué hay en el aire. Si no se sabe qué contaminantes hay, en qué concentraciones, quiénes los generan, cómo se mueven de un lado a otro, de dónde recibimos contaminantes, no podemos solucionar el problema de la mejor manera. Hay que comunicar mejor a la ciudadanía y a nuestros propios tomadores de decisiones y a los diferentes miembros de los sectores que son los que generan las emisiones, todos. Tenemos que hacer acciones efectivas para reducir emisiones, no solo vehiculares. Las ciudades de países en desarrollo no solamente tenemos problemas con emisiones vehiculares, son muy visibles, son muy grandes, pero todavía tenemos que seguir haciendo algo urgente con emisiones industriales y emisiones de fuentes diarias. Fuentes diarias, por ejemplo, quemar basura, calles no pavimentadas, resuspensión de suelos. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer todavía. Y por supuesto, lo que deben hacer las ciudades es proteger a su población y ecosistemas. ¿Qué pueden hacer las ciudades? Pues primero hay muchos ejemplos de movilidad no motorizada. Tenemos que migrar de este uso desmedido de vehículos a combustibles fósiles.
Tenemos que cambiar, pero también tenemos que introducir tecnologías más limpias. Tenemos que luchar porque las tecnologías que ya existen en países desarrollados lleguen a nuestras ciudades. Y tenemos que controlar esa flota ya vieja y esa flota que ya está circulando de alguna manera para que sus emisiones sean las menores posibles. Tenemos que seguir trabajando en transporte público y gestión de la flota vehicular. Tenemos que, bueno, esta es una imagen de este gran faltante que tenemos todavía en ciudades. Tenemos muchas calles todavía en donde ese polvo, en una tolvanera, toda esta resuspensión de partículas las estamos respirando. Tenemos que hacer algo con esta flota que ya es muy vieja, pero que sigue siendo un servicio. Tenemos que recuperar esos espacios públicos, quitárselos a los vehículos y entonces tener menos emisiones. Tenemos también que colaborar mucho más para hacer urbanismo táctico en escuelas, por ejemplo, para seguridad vial, pero también para reducir la exposición que tienen los niños cuando están en estas escuelas muy cercanas a vías. Tenemos que hacer manejo de residuos urbanos, ¿por qué? Porque si se queman, porque si se compostean mal, porque si no hay un buen manejo, todo eso termina en emisiones a la atmósfera. Tenemos que regular y controlar las actividades de construcción. Tenemos que ser conscientes de que la producción y el consumo local genera emisiones no solamente en donde estamos, sino en otras partes. Por lo tanto, debemos tratar de reducir nuestro consumo de estos productos que tienen una huella de contaminantes muy alta. Y tenemos que seguir haciendo control de emisiones de fuentes industriales. Tenemos que trabajar con un reordenamiento urbano y vigilar que el uso de suelo realmente corresponda, sobre todo en ciudades donde tenemos una alta densidad poblacional. Tenemos que hacer el control de quema de residuos urbanos, insisto, esto todavía se da en muchas ciudades y parece que lo tenemos como muy normal. La quema de residuos urbanos tiene emisiones de contaminantes altamente tóxicos, no solamente que impactan en el cambio climático, no solamente que tienen impactos en nuestra salud, la composición de estos compuestos es bastante... tenemos que hacer más movilización ciudadana. Muestro aquí la imagen, pues sí, somos muchos millones, pero haciendo cosas por individuos es donde cambiamos las cosas. Y aquí hay que reconocer que mucho del trabajo, del avance que se ha hecho y logrado en la Ciudad de México, es gracias a grupos de la sociedad civil organizados que han demandado buena calidad del aire, mejores alternativas de movilidad no motorizada desde hace 2 o 3 décadas. Tenemos que identificar que la infraestructura verde es una medida de reducir la contaminación del aire. No solamente sembrando árboles solucionamos el problema, tenemos que trabajar más de manera coordinada para identificar en dónde, cómo podemos tener más infraestructura verde que mitigue de alguna manera o mejore la calidad del aire. Tenemos algo tan sencillo como controlar fugas de gas en instalaciones y en sistemas de distribución. Aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, es importante que cada casa que tiene un tanque de gas y que tiene una pequeña fuga es combustible que nunca se usó, que se fue a la atmósfera y tiene implicaciones en contaminación atmosférica. Tenemos que reducir nuestro consumo, por supuesto, de combustibles fósiles, pero el solo hecho de estar cargando gasolina, tenemos que ser conscientes que eso tiene una emisión evaporativa. Tenemos que informar, medir la calidad del aire y tenemos que informar a la población, no solamente calidad del aire, pero también otros factores, por ejemplo, como radiación ultravioleta. Tenemos que generar otra manera de comunicar mejor y además dar elementos a la población sensible para que pueda proteger su salud. Por ejemplo, yo les recomiendo, vean la página de la SEDEMA, tienen un índice de riesgo a la salud que permite que la población sensible identifique no solamente su exposición a un contaminante, como es el gráfico que ven de colores, sino que el índice de riesgo combina ozono, óxidos de nitrógeno y partículas PM2.5. La mezcla de estos tres no tiene que ser alta, uno de los tres contaminantes, sino la mezcla de los tres puede tener impactos importantes en la salud, sobre todo población sensible. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que hacer? Unir fuerzas. Tenemos que unir fuerzas la comunidad científica, los gobiernos locales y la sociedad civil. Y aquí es un buen ejemplo. En septiembre pasado tuvimos un taller en donde estos sectores nos reunimos a ver de qué manera la zona metropolitana de Guadalajara puede hacer acciones más efectivas para mejorar la calidad del aire. Y WRI lo que va a hacer es, estamos trabajando en un acelerador de aire limpio en ciudades. Esto es lo que vamos a hacer, porque en ciudades, pues espero que ya los haya convencido que es donde necesitamos tener acciones. Tenemos mucha gente expuesta y generamos muchas emisiones, tanto por nuestro consumo como por las actividades que hacemos ahí.
la necesidad también es de unir y traer información científica y técnica que ya existe, que ya ha sido desarrollada por la comunidad científica, pero que no todas las ciudades tienen acceso a ella. Tenemos que unir estos recursos para realmente conocer qué hay en el aire y qué podemos hacer para mejorar. Y aquí solamente puse un ejemplo de monitoreo alternativo, los equipos de bajo costo, otro tipo de monitoreo, pronóstico de calidad del aire, e identificar cuáles son las fuentes que realmente tienen el problema en mi ciudad. Y eso no solamente es unir lo local, sino unir herramientas, sino también tenemos que ser conscientes y saber que las ciudades pueden ser el motor para que haya acciones a nivel nacional, regional, y también tomar gran parte de la experiencia que ya hay en otros países o en otras convenciones. La Convención de Aire, la que cumple 40 años el próximo diciembre, es un caso de éxito en donde algunos países han logrado identificar que lo que hace las emisiones de un país pueden ser transportadas a otro país. Lo que emite una ciudad puede ser recibida en otra ciudad. De manera que no hay manera de trabajar de manera aislada. Esto es lo que vamos a hacer con el acelerador de aire limpio. Vamos a ayudar a conocer el aire que hay, de dónde vienen esos contaminantes. Vamos a apoyar a que haya suficiente información de por qué es importante, por qué es urgente hacer algo para mejorar la calidad del aire. Y vamos a ayudarles también a las ciudades a implementar, a diseñar estrategias, pero sobre todo a implementarlas. Y también vamos a colaborar, a hacer que estas ciudades trabajen con otros niveles de gobierno, con ciudades vecinas, y también traer el caso global al caso local. Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la excelente presentación. Y ahora vamos a dar lugar a las preguntas que han hecho los participantes en el chat. Entonces, como decía, algunos de los participantes ya han puesto algunas preguntas en el chat y por favor los animamos a que todos los que tengan preguntas las escriban allí y vamos a comenzar a seleccionar algunas, no sé si llegaremos a contestar todas, y así que voy a ir leyendo algunas preguntas para Beatriz. Lo primero que quería decirles es que hubo varias preguntas acerca de si la presentación va a estar disponible y si se puede acceder. Y sí, la presentación va a estar disponible en el website en el que recopilamos todas las presentaciones de WRI México y de otras de WRI, el CityFix y Learn. Y además me imagino que a través de un link que será enviado a todos los participantes después que termine el webinar. Bueno, entonces vamos a ver. Una de las preguntas que recibimos desde Cali, Colombia, por Lina Revelo Osorio, es acerca de cómo lograr que la parte política, la administración pública, preste atención a estos temas y con qué entidad se puede trabajar para lograr sacar información más exacta y ser escuchados. Un poco para completar un poco la pregunta, lo que decía Lina es que en Cali, Colombia, han tenido algunas alertas sobre calidad del aire y también tienen puestos de monitoreo, pero no de pequeñas partículas. Entonces la pregunta es cómo lograr que este tema sea elevado en el ámbito político, básicamente. Bueno, yo diría que el primer caso ya está, cuando tienen monitoreo y cuando hay alertas. Ahí yo sí creo que los diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo la sociedad civil organizada, la academia, pero este es un tema que habrá que traerlo a los tomadores de decisiones, a las autoridades en turno, y sí, pues ver qué están haciendo, cuál es el plan de acción, demandar que haya plan de acción. Aquí creo que es muy importante también que la comunidad científica o el sector salud también se pronuncie y empiece a identificar que estos impactos ya los estamos teniendo, ya se están teniendo en ciudades. Que no estén cuantificados o que no estén reconocidos no quiere decir que no existan. Yo creo que aquí lo que es importante es empezar a hacer este vínculo con los diferentes sectores que pueden tener no solamente voz, sino que también pueden tener acción. Como dije en un principio, no creo que tenemos que esperar 3 o 4 décadas para que algo ocurra, sino que hay suficiente información. Yo indicaría que hay muchísima información que aplica perfectamente a otra ciudad. No hay por qué esperar que en una ciudad con concentraciones altas no haya impactos que sean demostrados en otras ciudades.
La primera, yo creo que hay que utilizar esa información y hacerla escuchar. La colaboración, por ejemplo, con medios de comunicación también es muy importante. Hay que empezar a identificar que estos temas son de relevancia. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Tenemos otra pregunta de Mercedes Escobar, que es acerca de las acciones prioritarias. La pregunta es, ¿las acciones prioritarias son las mismas para una megalópolis que para una ciudad mediana o pequeña? Pues todo depende de la caracterización, como dije, de conocer qué hay en mi aire y cuáles son las fuentes que contribuyen. Hay medidas, hay acciones que no tendrían como, ¿cómo les dices? Cuando dices no regret, no debería haber pena por hacerlas, ¿no? Sino al contrario, son medidas que no tenemos que esperar a que alguien nos diga que hay que hacerlas. Por ejemplo, yo diría, un caso muy claro, quema de basura. Estés en una gran megalópolis, una ciudad pequeña, las emisiones por quema de basura o residuos urbanos son muy, muy tóxicas. Las tengas o no, incluso aunque pinten o no en tu inventario de emisiones, es decir, que sean cuantificables, son contaminantes que no pesan, entonces en toneladas nunca van a aparecer, pero no hay que hacerlas. El tema si ya tenemos problemas de congestión, de un uso desmedido de vehículos, de un aumento de flota vehicular en una ciudad pequeña, no va a pasar mucho tiempo a que tengamos un problema de congestión y de altas emisiones vehiculares, alta exposición a contaminantes, que lo que tiene una gran ciudad. Yo diría aquí que hay muchas medidas que las ciudades pequeñas o grandes tienen que hacer ya, y otras que tienen que ver con la magnitud o con la característica de las emisiones. Yo traté de incluir ahorita en la presentación algunas que de verdad serían como las que no van a perder nada en hacerlas, al contrario, van a ganar muchísimo en términos de calidad de vida, en uso de recursos eficientes. Pero también diría que hay muchas medidas que a veces copiamos de otras ciudades y que a lo mejor hay otras que tienen que hacerse más urgentes. De ahí que pues, la invitación es a conocer qué tenemos en el aire de nuestras ciudades, cuáles son las fuentes que están contribuyendo de manera importante y priorizar y despriorizar además con los diferentes sectores. Muchas de estas medidas tienen impactos importantes, sociales, económicos y por supuesto políticos. Y tienen que ser los diferentes sectores de la sociedad que exijan y que luchen porque realmente se hagan estas medidas y se reduzcan las emisiones y se mejore la calidad del aire. Muy bien. Hay una serie de preguntas que están relacionadas con transporte, así que te voy a hacer dos preguntas juntas, Beatriz, y para poder desarrollar un poco este tema. La primera es, ¿cómo se hace el control vehicular de emisiones? Esta pregunta la hizo Maika Contreras. Y después hay una segunda pregunta que es acerca del rol que juegan las empresas de redes de transporte en la mejora de la calidad del aire. ¿Y cuál ciudad? Sí. Y esta pregunta la hizo Siegfried Eisenmeyer. Así que si podemos un poco enfocarnos ahora en estas dos preguntas, Beatriz. Sí, bueno, el control de emisiones vehiculares se puede hacer de diferentes formas. Como dije, puedes primero exigir, sería lo más, de verdad, viendo lo que pasó en México, lo que ha pasado en México. Si hace 20 años o 10 años hubiésemos exigido que todos los vehículos nuevos trajeran la última tecnología en control de emisiones y eficiencia energética, tendríamos otra historia. Es decir, hubiéramos podido dejar de emitir muchas emisiones a la atmósfera de contaminantes criterios de gases de efecto invernadero y hubiésemos reducido la exposición a contaminantes que ya ha tenido la población. Esa es la primera. El control de emisiones vehiculares es traer la mejor tecnología de los vehículos. Por supuesto, la anterior, una antes, sería tratar de reducir el uso de estos vehículos, en concreto los particulares, ¿no? Ahora, con tecnología que ya está en circulación, y si no es tecnología de última, lo último que hay, lo que sabemos es que la tecnología, por ejemplo, un vehículo, vamos a hacer un vehículo 2019 que se compró ahorita en México, tiene una tecnología Euro 4, Euro 5, equivalente a EPAS, que sabemos que no tiene el mejor sistema anticontaminante. Sabemos que esos sistemas anticontaminantes, por ejemplo, un convertidor catalítico, en X años se va a degradar. Entonces tenemos que asegurar que ese vehículo esté en las mejores condiciones físico-mecánicas
para que, de acuerdo a su tecnología, reduzca las menores emisiones posibles. Y para eso, pues puedes hacer muchas medidas. Una de ellas, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, es un control vehicular, pide que todos los vehículos sean verificados cada 6 meses, que se midan las emisiones, que se mida el OBD, se determine cuáles son las condiciones del sistema de detección a bordo. Hay muchas formas y eso depende, eso creo que la manera en cómo controlar emisiones dependerá del tipo de flota vehicular que una ciudad tiene. Y para cada tipo de flota vehicular a lo mejor tendrás que implementar un sistema de control. Hay otros controles que incluso es detección de altos contaminantes en calles con sistemas de detección remota. Estos sistemas te permiten identificar la pluma o el escape de un vehículo y si pasa cierto nivel de concentración, pues sabes que es un vehículo altamente emisor. Esa es una manera también muy, muy efectiva de controlar los altos emisores. Quitas los altos emisores y reduces de manera importante. Y con respecto al rol de empresas de transporte, pues es muy, muy importante. En realidad, la reducción de emisiones por sistemas de transporte, pues yo daría la misma recomendación. Aquellos vehículos que están en circulación, que no tienen la última tecnología, tienen que ser revisados y mantenidos en las mejores condiciones para reducir al máximo las emisiones que tienen. Pero todas las empresas de transporte deberían ya pugnar por traer la mejor tecnología posible. Si no es electrificación, si no es posible, si es diésel, pues definitivamente no hay manera de que tengan que seguir comprando Euro 4, Euro 5, cuando existe una tecnología Euro 6 que te garantiza que tienes un 99% de reducción de partículas ultrafinas y una reducción importante en óxido de nitrógeno. Muchas gracias, Beatriz. En este momento se está escuchando un poco bajo. A lo mejor si te puedes acercar un poquito más al micrófono para la próxima pregunta. Hay una pregunta acerca de movilización ciudadana en la Ciudad de México y es, ¿cómo se ha implementado la movilización ciudadana alrededor de este tema? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, como dije, es una historia de casi 4 décadas, en donde algunos grupos de la sociedad civil, tanto organizada como incluso independientes, empezaron a hacer, primero a presentar denuncias, a presentar evidencia de los altos niveles de contaminación. Aquí es importante, por ejemplo, la academia, cuando empezó a tener datos, incluso antes de que se instalara la red de monitoreo en los 80, empezó a publicar y a difundir esta información, que los niveles que estaban midiendo de contaminantes eran muy altos, y esto también hizo que algunos miembros de la sociedad civil empezaran a exigir. De hecho, el Hoy No Circula fue un programa voluntario que fue propuesto por la sociedad civil y después tomado por el gobierno. Y conforme han pasado los años, hay grupos que se han consolidado, hay grupos que también se han especializado mucho, y yo lo último que se puede ver es un observatorio de la calidad del aire que está formado por varias organizaciones de la sociedad civil, e incluso creo que hasta grupos, creo que lo que pasó en mayo también pasado es un ejemplo de, pues no solamente la actividad, sino el conocimiento y la determinación de hacer algo por la calidad del aire. Pues algunos grupos están haciendo incluso demandas a los gobiernos locales pues para exigir mayores acciones. Creo que hay mucho de qué aprender, pero pues les podría sugerir algunas referencias para que incluso que se contacten con ellos. Muy bien, voy a hacer una última pregunta para Beatriz y el resto de las preguntas que van a quedar sin contestar trataremos de enviar algún material para poder referirlos a más recursos. La última pregunta para Beatriz tiene que ver con los bosques urbanos. Dice, ¿se tienen indicadores o ejemplos que relacionen el aire limpio y los bosques urbanos y las coberturas verdes? Fíjate que es un tema que afortunadamente cada vez está teniendo más atención y tanto grupos de diferentes sectores están trabajando más en ello y lo que también llama es a una mayor interacción entre expertos justamente de infraestructura verde y expertos de calidad del aire o expertos en contaminación atmosférica. Porque lo que se sabe es que nosotros, por ejemplo, las emisiones de bosques o de vegetación siempre han sido consideradas en los inventarios de emisiones.
sabemos que contribuyen a una cantidad importante de compuestos orgánicos volátiles. Pero también hay estudios que han mostrado que esta infraestructura verde, en particular los bosques urbanos, pueden ayudar a reducir o a mitigar la exposición a ciertos contaminantes. Si tú ves, por ejemplo, cuáles son las experiencias en la Ciudad de México, se podría cuantificar cuál ha sido el impacto en algunas zonas. O sea, tú puedes cuantificar por metro cuántas emisiones tienes más de compuestos orgánicos volátiles, pero también cuánto podría ser la reducción. Yo diría que es un área todavía emergente, en donde necesitamos generar información más robusta que permita tener más evidencia de dónde sí, bosques urbanos, cómo sí, o realmente cuantificar los beneficios que tienen. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Y queríamos despedirnos de ustedes y agradecerles su participación en este webinar. Y si les interesa conocer más capítulos de esta serie, pueden encontrarlos en www.thecitykidslearn.org o en www.dgpsc.org en la sección de noticias y blogs. Después de salir del webinar, se les pedirá que completen una breve encuesta. Y por favor tomen un momento para proporcionar sus comentarios e ideas para futuros webinars. Es importante para nosotros saber cuáles son los temas que les interesan. Y si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlas por correo electrónico a las direcciones que aparecen en pantalla en este momento, a Valeria Hurtado o a Terra Versilas. Y en nombre del equipo técnico de GPSC, quisiera agradecerle a Beatriz por esta introducción integral de la calidad del aire en las ciudades y a Valeria Hurtado por su apoyo en la coordinación del webinar, así como al GEF y al Banco Mundial por hacer posible esta serie. Entonces, muchas gracias a todos los participantes y esperamos encontrarnos en nuestro próximo webinar. Adiós.